Buenas tardes a todos y a todas aquí en España y buenos días a los que nos acompañáis desde Hispanoamérica. Vamos a dar comienzo a este segundo día en todas las jornadas Virtual USATIC y en primer lugar me gustaría daros la bienvenida tanto a los que ya nos acompañasteis ayer o bien en la webconferencia o a través de la participación en los foros en las comunicaciones y pósteres y por supuesto a los que os habéis incorporado a estas jornadas hoy, daros particularmente la bienvenida a todos. La verdad es que ayer fue un día bastante interesante, tanto en la webconferencia como en los foros de las comunicaciones y pósteres posterior. Hubo bastante debate, había momentos en que los foros literalmente echaban humo. La webconferencia también fue bastante seguida, fue muy animada, se sacaron muchas conclusiones al final y esperamos que hoy se repita e incluso podamos superar esa participación. Hoy vamos a comenzar con la segunda webconferencia y al igual que ayer la pauta que vamos a seguir es que las preguntas que tengáis las podéis lanzar, volcar en el foro, en el chat, perdón, y las iremos recogiendo para contestarlas una vez que termine la conferencia. Bien, mi nombre es José Luis Alejandre, para aquellos que no me conozcáis porque no estuvisteis ayer, soy uno de los coordinadores de estas jornadas. Y le cedo la palabra ahora a Ana Llueva, mi compañera, que es también otra de las culpables de que se hayan realizado estas jornadas. Ana, cuando quieras. Muchas gracias, José Luis. En primer lugar, yo también quiero saludar a todos los participantes que ya se unieron ayer a Virtual USATIC y darles la bienvenida a todos los que se encuentran hoy con nosotros por primera vez. Como ha dicho José Luis, os agradecemos muchísimo la alta participación de los que os incorporasteis ayer, también en los foros, y a todos y todas os animo a que colaboréis y a que disfrutéis sobre todo de las jornadas para conseguir que sean un éxito que siempre será colectivo. Desde la organización de las jornadas virtuales queremos también reiterar nuestro agradecimiento a todas las empresas e instituciones que han apoyado y han hecho posible este evento. Como sabéis, vamos a contar con grandes ponentes. Hoy nos acompaña Mario Pena, que es director de desarrollo de negocios de SafeCities, y esta empresa se dedica al registro digital interactivo de obras. Ahora él nos explicará en qué consiste todo esto. Mario, como podéis ver en el extracto de su currículum, que aparece en las páginas de las jornadas, ha desempeñado muchos puestos de responsabilidad en importantes empresas de este sector y del ámbito informático y del marketing. Y además es un orador frecuente en eventos importantes sobre los derechos de autor y contenidos digitales. Entre otros muchos que podéis ver en la web nuestra, donde aparece su breve currículum, por ejemplo, ha impartido conferencias en el MIT, en eventos TED y recientemente en la Biblioteca del Parlamento Europeo. Así que, ¿quién mejor para hablarnos sobre el tema de los derechos de autor y registros de licencias? Así que os lo agradecemos muchísimo y de antemano a Mario. Y como todos lo que estamos deseando es poder escucharle, simplemente os voy a recordar que disponéis de un chat si deseáis formular alguna pregunta a Mario. Os pediremos que mejor lo hagáis, al igual que ya lo hicimos ayer y funcionó muy bien, al final de la sesión para poder llevar un orden e intentar responderlas. Y en el caso de que haya muchas, seleccionaremos alguna de ellas para que pueda contestarla. De todas formas, también disponéis, como sabéis, de un foro de debate en el que se pueden plantear respuestas a estas preguntas, en el que todos podemos colaborar y compartir conocimiento. Aprovecho para animaros nuevamente a participar muy activamente en todos estos foros y también en los foros de las comunicaciones. Y sin más, con mi bienvenida nuevamente a todos y todas, le doy paso a Mario Pena. Buenas tardes, Mario, cuando quieras. Hola, pues buenas tardes, gracias por tus palabras, bienvenidos a todos en este lado y al otro lado del charco. Comentaba Ana Isabel que quién mejor que yo para hablar de esto, se me ocurren muchísimos nombres, pero bueno, voy a intentar desde mi humilde conocimiento y mi experiencia pues trasladar un poco toda esta casuística de los derechos de autor en un entorno que es tan complejo como el de Internet y el comienzo de lo que consideramos la era digital. Como ha dicho Ana, a mí me encanta que me interrumpan mientras hablo,
pero vamos a seguir el orden y bueno, espero que las dudas que puedan surgir las podamos responder al final. Voy a hacer una presentación, una pequeña charla sobre los puntos que es interesante tocar. No quiero que sea una charla muy larga, porque siempre tendemos, los que hablamos de estas cosas de derechos de autor, a expandirnos, a irnos por las ramas, y especialmente yo. Por lo tanto, voy a intentar ser lo más conciso, básicamente lanzar unos apuntes, unas pinceladas, y sobre todo me interesa las dudas que puedan surgir con respecto a esto. Entonces, sin más, voy a iniciar la presentación y espero que todo funcione y os empiezo a contar, ¿vale? Bueno, espero que se vea bien. Este es el título, Derechos de autor, registros y licencias en un ecosistema global digital. La primera gran pregunta, a modo de introducción, es saber qué es el copyright, qué es esto de los derechos de autor, en qué consiste de forma básica. Y lo cierto es que aunque generalmente decimos las obras tienen derechos, los derechos sobre las obras son de las personas que las crean. No son derechos que tengan las obras per se, sino aquellos que crean un contenido original, lo suficientemente original, se le puede considerar como que está sujeto a la protección de las leyes de derechos de autor y de copyright. Es decir, el creador tiene los derechos sobre las obras, es el cantante que compone, o el pintor, o el escultor, o el científico, y es derechos sobre las obras que crea. No sé si se escucha o se solapa el sonido. Este es simplemente un ejemplo de tipos de obras que se pueden incluir como vídeos, música, esculturas, libros, diseños 3D, etcétera. Además de lo que son los derechos de autor, existen unos derechos que son anexos a los derechos de autor, que a veces se pasan por alto, pero que son muy importantes. Son los derechos derechos como de imagen, derechos de interpretación, etcétera. Son unos derechos que existen en muchísimas obras, casi siempre, y que, bueno, hay que tener en cuenta siempre que estemos hablando de cualquier obra creativa en la cual pues puedan existir estos otros derechos para no descuidarlos. Por poner un ejemplo, en esta fotografía existen unos derechos de autor de la persona que hizo la fotografía, pero también la modelo también tiene unos derechos de imagen. Además, existen otros derechos, como derecho a la intimidad y la privacidad, que también se tienen que tener en cuenta. Todos estos derechos emanan de una serie de leyes. Por defecto, los derechos de autor, el copyright que conocemos, es todos los derechos reservados. ¿Y qué significa esto? Cuando alguien crea una obra, que es lo suficientemente original, todos los derechos sobre esa obra es de aquel que crea esa obra. Por ejemplo, si yo hago una fotografía o pinto un cuadro, tengo todos los derechos sobre esa fotografía y sobre ese cuadro. Si escribo un libro, lo mismo. Y esto la ley lo establece así por defecto. Es decir, no hace falta declarar en ningún sitio ni registrar en ningún sitio que yo tengo los derechos para que estos existan. Simplemente existen. Existen porque la ley así lo establece. Esto es así desde el convenio de Berna, que se firmó se ha firmado por la mayor parte de los países de las Naciones Unidas y que tiene aproximadamente 30 o 40 años de vigencia en lo que llevamos, y que se firmó, uno de los últimos países en firmarlo, en ratificarlo fue Estados Unidos. Luego podemos explicar por qué ha sido así. Y luego existen, este convenio lo que hace es vincular
los sistemas legislativos de las distintas naciones para que se entiendan entre sí, y además existen unos acuerdos internacionales con respecto a todo esto para que exista un entendimiento, un mantenimiento de estos derechos a través de las fronteras de los distintos países. Los derechos de autor no son solo para los grandes artistas o los grandes entre los grandes, los directores, los escritores, los guionistas, o directores, etcétera. Los derechos de autor, aunque mucha gente no se pare a pensarlo, es de cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros que pueda crear, seamos pequeños o grandes, artistas o aficionados o amateurs, cuando creamos una obra estos derechos los tenemos. Las leyes se aplican a todos y cada uno de nosotros en este sentido. La fotografía que tomamos, independientemente de que sean grandes obras, que sean las obras que consideramos buenas o bonitas o que nos gustan, para gustos están los colores, o sean obras que tal vez no sean tan maravillosas o tan fantásticas. Pero sí que existen unos derechos de autor para todas las obras que son lo suficientemente originales. E insisto, también hay que recordar estos derechos de anexos que existen por ahí. Mario, perdona. Bueno. Mario, perdona. Sí. Si cierras el vídeo se verá un poco mejor la presentación porque va con un poco de retraso. Igual quien no tenga muy buena conexión a internet, vale, igual no lo ve muy bien. Cierra el vídeo y te escuchamos todos perfecto. Sí, voy a cerrar el vídeo un segundito. A ver, ¿se me sigue viendo? ¿Hola? Sí, se te oye bien, sí. Vale. Bien. Sigo con la presentación. Sigo. Vale, ahora es cuando ya me empieza a fallar. Un segundito, ¿eh? Voy a parar esta pantalla, un segundo, por favor. Perdón un momento, que este es el efecto demo. Esto es el directo, no hay problema. Sí. Que ahora no me sale la pantalla de compartir, no sé dónde está. Vale, ya está. Vale, un segundito, ahora lo retomo enseguida. Vale. Hola, ¿se ve? ¿Va? Ahora perfecto. Vale, bueno, seguimos. Después de una breve introducción a lo que es el copyright como concepto general, pasamos a una explicación de lo que son los registros online y privados. Porque la primera pregunta que surge, que es lógica, es, si, como hemos dicho, los derechos sobre las obras existen desde el momento en el que la obra está creada y los tenemos todos sobre nuestras obras, y además no hace falta registrar en ningún sitio para que esos derechos existan, para que los podamos ejercer. ¿Para qué sirven los registros de derechos de autor que hay por todo el mundo? Bueno, vamos a intentar responder a esa pregunta, sobre todo pues comparando los dos tipos de registros que existen básicamente hoy en día. Existen más, podemos entrar en otros tipos de
registros o, como dijera en una conferencia en la que estuvimos, animales parecidos. Pero vamos a comparar los que son análogos, los registros online y los registros online privados en relación con los registros tradicionales. Aquí es donde voy a hablar un poco del Safe Creative como ejemplo de registro privado, pero no somos el único. En el mundo hay aproximadamente yo diría que sobre los 10 o 12 registros online que tienen cierta entidad y por definición estamos hablando de empresas privadas. Somos empresas privadas que generamos una evidencia basada en la tecnología. Luego explicaremos un poco más a qué nos referimos con la tecnología. Como registro y empresa privada, existe una sede central que está en la ciudad de Zaragoza, en España. Y bueno, este es el edificio en el que está Safe Creative junto con otras empresas. Pero aunque tengamos un sitio físico, como es lógico, porque hay una serie de personas que trabajamos allí, es una empresa cuyas raíces se basan en Internet, se adentran en Internet. Toda nuestra operativa está en torno a Internet, lo cual no significa que nuestro registro nos sirva para los entornos analógicos más físicos de impresión tradicional, ya sea escrita o en música, en CDs, etcétera. Y esto es importante porque los derechos sobre las obras no dependen del formato en el que está la obra, no al menos demasiado. Es un punto importante. Cuando una de las preguntas que nos suelen hacer con muchísima frecuencia es, bueno, si yo registro un EPUB, un libro en formato electrónico, un ebook o en formato de EPUB o PDF o cualquier formato de los que existen para representar un libro, y si luego lo imprimo con una editorial tradicional, hago una tirada de 50.000 o de 100.000, tengo que registrar el libro físico. Y bueno, la respuesta es que lo que se registra, sobre lo que se tiene derechos, es sobre el contenido del libro, sobre el texto concreto escrito, independientemente del formato en el que se represente. Por lo tanto, si alguien registra, ya sea en nuestro registro o en otro, un texto en un formato básico, en un texto plano, en formato .txt, .doc, .pdf, cualquier formato en el que se puede plasmar un texto, ya está automáticamente declarando que es autor de ese texto allí donde sea que se imprima, donde sea que se muestre, ya puede ser en una página HTML, una página web, en una red social, en su propio blog, en un pintado en una pared o en un grano de arena. Lo que es la evidencia tecnológica es algo relativamente sencillo o simple, aunque lógicamente tiene su complejidad. Lo que hace un registro privado, para que lo entendamos, es decir en qué momento existe algo. Me explico. Cuando alguien sube un fichero a nuestra empresa, en realidad lo que está haciendo es ordenar que se copie ese fichero digital en nuestros servidores. Desde el momento en el que nosotros tenemos ese fichero, que puede ser una fotografía, una canción, un libro, cualquier cosa, podemos generar lo que se dice una evidencia agnóstica de lo que existe en ese momento. Lo que hacemos es aplicar una serie de fórmulas matemáticas que sirven para extraer, por un lado, dos cuestiones. Uno, ¿en qué momento existía algo? ¿A qué hora concreta existe algo? Eso se hace mediante sellados digitales, sellados de tiempo. Y segundo, ¿qué es ese algo? Se aplica una serie de cálculos que, si os fijáis en esta diapositiva, son unas cositas que aparecen arriba donde pone MD5, SHA1, es decir, el primer recuadro en rojo rectangular a la izquierda. Ahí es donde se está sacando lo que se dice una huella digital.
Es como una huella dactilar que es única por cada fichero del mundo que existe. Si el fichero se modifica en cualquier pequeño aspecto, esos números, aplicando la misma fórmula matemática, no coincidirá, será distinto. Esto nos sirve para demostrar que el fichero, una vez que ha llegado a nuestros servidores, no se ha modificado en ningún momento. Y aunque se haya modificado, tenemos otra ventaja, y es que como tenemos el fichero almacenado, un juez puede ver que aunque se haya modificado posteriormente el fichero, los que son los ficheros coinciden en sí. Y bueno, dicho eso, el otro gran punto es, como hemos comentado, la hora exacta en la que empieza a existir. Nosotros, esto no significa que estemos seguros o aseguremos que la persona que ha subido el contenido es el autor. Suponemos que lo será, pero nadie puede saber si alguien miente. Nadie puede saber a través de Internet si alguien miente. Ocurre en cualquier tipo de registro, ya sea físico o no. Se han dado casos de los registros tradicionales, gente registrar cosas que no son suyas, por el motivo que sea. Centrados en las pantallas. Bueno, entonces, lo que nosotros generamos es una evidencia que viene a decir, esta persona que se ha identificado de esta manera en nuestro servicio, dice en un momento determinado que es autor de un contenido determinado. Y la prueba que apoya eso es el propio contenido, es la propia obra. La forma de... Vaya, parece que tenemos obras en el piso de arriba, ya lo siento. La forma de incluir la información es pues mediante un simple formulario en el cual pues se especifica de qué tipo de obra estamos hablando, que es algo más bien orientativo, pero que también sirve para que en el caso de que sea una obra que se pueda considerar de dos maneras distintas, pues quede claro qué es lo que se está registrando. Y voy a poner un ejemplo. Antes hablábamos que se puede registrar cualquier cosa. Dentro de cualquier cosa, pues puede caber la pregunta de ¿y cómo se registra una estatua, ¿no? Una escultura? Bueno, pues se puede registrar haciendo una fotografía de la escultura o una serie de fotografías y especificando una serie de datos como las dimensiones de la propia escultura. Y en este caso lo que se registraría a la hora de declarar qué tipo de obra no diríamos que es una fotografía, sino que es una escultura, aunque lo que estemos enviando es una fotografía. Otro dato importante, pero no tanto, es poder escribir un poco más o menos qué es lo que se está registrando, una pequeña sinopsis, una descripción del trabajo. Y luego se pueden declarar la autoría y los derechos y la posibilidad de registrar con seudónimo, que lo contemplan las legislaciones. Y bueno, ya el tipo de registro. No voy a entrar en detalles sobre cómo se registra, pero básicamente se trata de rellenar unas informaciones y establecer una declaración. Como autor, uno tiene todos los derechos y por lo tanto, como tienes todos los derechos, se tienen todos los derechos, se puede, si se quiere, ceder a algunos o pedir o dar permisos a terceros sobre las obras. Luego hablaremos de las licencias. Aquí en este ejemplo hay una licencia de Creative Commons como ejemplo, luego comentaremos un poco qué es lo que significa, y es la forma en la que se da a la generalidad de usuarios de Internet unos permisos sobre las obras registradas. El punto fundamental o la razón de ser de Safe Creative, cuando hablábamos de para qué sirven los registros, es que los registros sirven básicamente para dos cosas. En realidad son para muchas más, pero básicamente para dos cosas. Una de ellas, que es la más clara y evidente, es generar una evidencia de autoría. Sirve para que en el caso de que haya un conflicto sobre la autoría de una obra, se pueda demostrar que esa obra existía en un momento dado y que la persona que dice ser la autora es quien la ha registrado, es quien ha declarado que era autora antes que ninguna otra persona. Es una prueba basada en el tiempo. Cuanto antes generas una evidencia, una prueba de esa autoría, es decir,
demuestras que tú tenías acceso a esa obra antes que los demás, más fácil vas a tener después, en el caso de conflicto, el demostrar que eres el autor de la obra. Ese es uno de los fundamentos básicos de los registros. Y luego existe otro que, en mi opinión, es más importante, teniendo en cuenta que demostrar que uno es autor de algo no es realmente tan difícil, porque el registro es solo una prueba, en realidad hay muchas más. La segunda función fundamental es dar información pública de esta obra, dar información a la generalidad de usuarios diciendo, bueno, pues yo soy el autor de esta obra y si se quiere saber más sobre ella, si se quiere contactar o si se quiere saber qué se puede o no se puede hacer con ella, pues aquí está la información y hay formas de contactar. Aquí este es un ejemplo de página de información de la obra, al cual se llega a través de un enlace, el enlace que está arriba, donde pone http://safecredit.org/word/ número y título de la obra. A través de ese enlace, que se puede poner en cualquier entorno web o se puede escribir y es suficiente para consultarlo después, o se puede utilizar un código QR o cualquiera de las etiquetas que ofrecemos por cada registro, lleva siempre a una página de información. Y esta página de información va a dar información básica: el número de registro, la fecha en la que se hizo el registro, con la hora del tiempo coordinado universal, el tipo de declaración que se hace, si se permite algún uso o si no, serían todos los derechos reservados, y el autor. Se permite, si se quiere, que la obra se pueda descargar, que se pueda licenciar o incluso comprar desde Safe Creative, y muy importante, poder contactar con el titular de la cuenta, con aquel que ha hecho el registro, con el titular o el autor de la obra. Eso es muy importante. Otro punto importante es obtener una declaración de copyright. Si alguien accede a una obra de este estilo y además la puede utilizar porque hay una licencia que permite que la utilice sin tener que pedir permiso, puede recabar una información donde pone que es Copyright Registration Declaration, puede obtener una nota informativa firmada por Safe Creative diciendo cuál era la situación de la obra en ese momento dado, lo cual da seguridad. En esto se basa un poco un registro online que da esta información mediante un enlace mucho más rápido, mucho más cómodo y da todas estas garantías. Comparando un poco con los registros tradicionales, es lo que hemos explicado. Nos basamos en un entorno digital en vez de un entorno analógico. La ventaja del digital, sobre todo, es que permite la escalabilidad, permite crecer y permite ofrecer un servicio más rápido y más ágil a mucha más gente, porque se basan procesos tecnológicos en potencia de computación, que es más fácil de gestionar que un registro analógico, que es más lento, ya que está limitado pues a unas características pues, totalmente físicas, analógicas de todo esto. Otra de las diferencias fundamentales que hemos explicado es que es utilizar la ciencia, la matemática, los cálculos matemáticos, la tecnología, al fin y al cabo, para generar evidencia versus la autoridad. Los registros tradicionales, los oficiales de los países, se basan en la autoridad que se da a un funcionario para reconocer que alguien ha entregado una obra determinada en un momento dado y queda depositada. En el fondo, para generar una evidencia no debería hacer falta que alguien diga que eso existe. Se puede aplicar la matemática y la ciencia para ofrecer el mismo trabajo. Además, como hemos dicho, utilizando la tecnología es un sistema muy económico. Se puede utilizar desde con cuentas gratuitas hasta cuentas avanzadas, pero viendo los precios de las cuentas avanzadas, se ve que comparado con los precios de los registros tradicionales es mucho más económico. Además, se puede utilizar cualquier persona lo puede utilizar, es accesible a todos aquellos que tengan conexión a Internet, porque con tener una conexión y un ordenador
pues ya es suficiente para aportar esta información que se necesita. Y desde cualquier punto en el que exista esa conexión, por inverosímil que pueda parecer, bueno, mientras uno tenga una conexión, un ordenador, pueda generar esos ficheros y subirlos a SafeCreative, es decir, copiarlos en nuestros servidores, pues ya estamos generando esa evidencia desde el momento inmediatamente posterior a que la obra ha sido creada, si se desea, sin tener que esperar, desplazarse, etcétera. Hemos hablado de las licencias y aquí vamos a intentar explicar un poco qué son las licencias. Como hemos dicho, todos los derechos quedan reservados por ley. Desde que las primeras legislaciones de los derechos de autor de copyright nacieron hace ya más de 300 años, quedó claro que todos los derechos eran de los autores. Bueno, ha habido cambios de autores, editores, etcétera. Los autores pueden dar permisos a otras personas para explotar las obras. ¿Eso qué significa? Que para dar permiso hay que utilizar pues los textos legales que son acordes a la ley para permitir a terceros utilizar las obras en según qué condiciones. Así pues, pasamos de una situación en la que todos los derechos están reservados a la posibilidad de dar autorizaciones en la medida que se desee que la ley lo permita a terceras personas. Aquí estamos, digamos, en dos extremos. En la imagen que representa el C, que es todos los derechos reservados, en realidad lo que representa es copyright. Lo que representa es, este contenido está sujeto a las leyes de copyright. Como hemos dicho, por defecto se dice que todos los derechos están reservados, pero al incluir una licencia, que puede ser una general como las Creative Commons, ya se están dando a unos derechos por defecto a la generalidad de las personas. Por supuesto, existe la posibilidad de generar contratos de persona a persona que se firman, que son las licencias que se han utilizado hasta ahora, en la cual el autor, el que tiene los derechos, le da permisos al receptor de la licencia para explotar la obra en según qué condiciones. Lo que decíamos, la licencia, incluyendo las licencias Creative Commons, lo que hacen es tomar la ley de derechos de autor y las leyes de copyright, que son dos conjuntos de leyes cuyas diferencias básicas que vamos a explicar, y utilizan un lenguaje legal a la generalidad de las personas estos permisos de los que hemos hablado. No sé si se me está escuchando con el ruido que hay por aquí. ¿Se me escucha? Sí, se te oye, sí, a pesar del martillo. Vale. Es que casualidad. No sé qué pasa. Bueno, así pues, lo que decíamos, las licencias es básicamente dar permisos a alguien, y cualquier licencia se basa en las leyes tanto de derechos de autor como de copyright. Existe mucha confusión porque hay quien piensa que lo que es las licencias Creative Commons no son copyright o no son derechos de autor. Bueno, sí son. Lo que hacen las licencias Creative Commons es tomar la ley de derechos de autor y de copyright y ya dar unas fórmulas abiertas, más estandarizadas, para que la gente pueda dar esos permisos sin exigir que se pongan en contacto con ellos previamente. Existen dos tipos de leyes que tenemos que tener en cuenta y que además hasta hace poquitos años no chocaban demasiado, pero ahora sí lo hacen. Y vamos a explicar por qué. Existen dos conjuntos de leyes fundamentales que tenemos que tener en cuenta. La ley del copyright, que es de carácter anglosajón, que es en la que se inspiró las primeras leyes del Reino Unido, y
y que tenemos como especial ejemplo notorio los Estados Unidos. Existen más naciones que la sueca. Y luego están los derechos de autor, que es las leyes a las que se sujetan los países continentales de Europa y en las que también están inspiradas las legislaciones de Sudamérica, Centroamérica, etcétera. Estos derechos de autor se basan en leyes que se originaron de alguna forma en Francia y que se han tomado como ejemplo la legislación de Alemania, y son las que se utilizan en España, por ejemplo, pero en otros países también. Aquí hay una explicación en inglés de Jonathan Band sobre la diferencia fundamental entre estos dos conjuntos de leyes. Y la he copiado tal cual aquí. Además, le pedí permiso expreso al señor Band para citarle, ya que esto es parte de una serie de correos privados de una lista. Me gustó mucho porque explica de una forma muy sencilla algo que es tremendamente complejo, y es de dónde vienen los derechos. Estas las principales diferencias de estas dos leyes. Por resumirlo, las leyes de copyright anglosajonas son más bien de una entidad mercantilista, donde se protegen los que son los derechos de explotación. Básicamente, todo se puede comprar y todo se puede vender, todo tiene su utilidad. Está muy pensado para la compra y la venta de estos derechos, para generar pues un monopolio sobre estas obras, lo suficiente como para incentivar que los autores puedan ir creando. Y por lo tanto, originariamente tenían unos 14 años de duración que se pueden ampliar a otros 14, es decir, 28 años. Y ahora los términos de protección de estos derechos de autor en general y para todas las legislaciones son de 70 años, pues, es decir, toda la vida del autor más 70 años. Esto no hay que tomarlo al pie de la letra, es más 70 años, pero siempre empiezan el 1 de enero del año siguiente a esos 70 de la muerte del autor. Y esta concepción viene de lo que es el derecho continental, que es el que tenemos en España, por ejemplo, y en Hispanoamérica, que lo que viene a decir es que uno es padre de la obra. Son como derechos morales, se llaman. Los derechos morales es en los que se centran en la paternidad de la obra, que es como un derecho que surge de los derechos humanos de cada persona, por el hecho de crearlo. Esta aproximación es más sólida en algunos aspectos, ya que los derechos morales nunca se llegan a extinguir, no se pueden finalizar nunca, y tiene pues esta otra concepción. Al final, las dos leyes confluyen en la extensión de la protección. Siempre se busca la mayor cantidad de años posible, pero tiene estas dos naturalezas distintas. Mientras que los derechos de autor existen de por sí, sin necesidad de decir nada, simplemente existen allí. Los derechos que son más mercantilistas ya tienen un aspecto más comercial, más económico, más utilitario, mientras que los otros son más de derechos por el hecho de ser humano. Lo que hemos dicho, los derechos de lo que emana del copyright son más bien los derechos de explotación, son los fundamentales. No existe esa misma protección sobre los derechos morales, es mucho más reducida, mientras que las leyes continentales se escudan mucho en los derechos morales, en la paternidad, en el ser padre o madre de una obra creada. A efectos prácticos hay otras diferencias también muy interesantes, como es el fair use estadounidense o la copia privada. Por ejemplo, y por poner una serie de ejemplos, mientras que en
En la legislación continental, en los derechos de autor, no existe esto de fair use. Fair use sería como un uso justo, un uso legal de los contenidos. Pero no es que se permita utilizar una obra de una manera determinada. El fair use es un sistema de defensa. Cuando alguien utiliza una obra incorporándolo de una manera determinada, si quien es el titular de la obra denuncia a esa persona, le lleva a juicio, se puede invocar el fair use y decir, bueno, yo es que me defiendo diciendo que esto ha sido fair use, que ha sido un uso legal, que no perjudica al autor realmente, se usa de una forma muy limitada, no afecta realmente a la explotación normal que haría el autor. Ese tipo de uso sería muy parecido a lo que es el derecho a cita que se suele comentar que también existe. En cambio, en la legislación de copyright anglosajona no existe el derecho a la copia privada, o no se pueden hacer copias privadas, aunque todo esto está cambiando, por supuesto. La copia privada es el hacer una persona para su propio uso en un entorno privado, y puede haber diferencias según legislaciones, de una obra. Por ejemplo, copiar un CD de música para llevarlo en el coche o en el carro es algo que en las legislaciones continentales está permitido con ciertas limitaciones como una excepción a los derechos del autor. Y esto es una de las principales diferencias. En el copyright no se puede hacer esta copia privada, aunque con matices. Ahora ya se están permitiendo estas excepciones. Y el fair use sería algo muy parecido al derecho de cita, pero sin ser realmente derecho de cita. Y hablando de derechos de cita, el derecho a cita es algo que existe en ambas legislaciones, pero hay diferencias, ya no solo entre las leyes de derechos de autor y de copyright, sino que hay diferencias dentro de cada conjunto, o sea, dentro de cada nación. Por ejemplo, el derecho a cita en un país como España está muy, muy reducido y por poner un ejemplo, a utilizarlo sin tener que pedir permiso expreso en los ámbitos académicos y de investigación. Es decir, esta cita que pongo aquí, que es de Groucho Marx, la puedo hacer sin tener que pedir permiso a los herederos de los derechos de Groucho Marx, porque Groucho Marx, o sea, los derechos sobre las obras de Groucho Marx siguen existiendo. Lo puedo hacer porque esto es, digamos, una clase universitaria. En otra situación debería pedir permiso expreso. No importa lo bien que lo acredite o no, hay que pedir permiso expreso. Eso es un poco el derecho a cita. En otros países se puede citar con más libertad y, por ejemplo, en el copyright anglosajón, invocando el fair use, pues es más fácil defenderlo en caso de conflicto. Y ya pasamos un poco a lo que serían las buenas costumbres o cómo se puede utilizar el copyright o cuál es un poco la forma de ver la protección. Lo primero que tengo que decir es que el término protección creo que a veces lo vemos muy, muy centrado en solamente un aspecto de la protección, que es el impedir, el prohibir, el recabar evidencia, el defenderse de algo. Pero protección hoy en día en Internet no solamente puede ser eso, hay distintas sensibilidades y yo, después de hablar con muchísimos creadores, me he dado cuenta de que protección a veces no es lo que parece. También puede ser el hecho de poder asegurarse que la obra que se genera pues va a ser la información sobre los derechos que se va a mantener, va a haber un enlace, la obra se va a compartir correctamente, se va a poder, de hecho se favorece la copia, se quiere que la obra sea copiada, sea visible, porque si no es visible, si no es copiada, es como si nunca hubiese existido y se pierde de alguna forma esa vinculación entre los creadores y las propias obras.
Entonces, el certificado de registro pasa a ser un poco la evidencia de la que hablábamos de la existencia de una obra en un momento determinado con una forma muy análoga a lo que es analógico. Es la evidencia clásica, pero matemáticamente precisa, es lo que se ofrece en ciencia creativa. Generas una evidencia y luego, independientemente de cómo la quieras utilizar o la puedas utilizar después. El enlace de información, que es en el que es la otra forma de protegerse clara, es decir, bueno, esta obra está registrada. Independientemente de cualquier consideración, el hecho de dar la información ya disuade de posibles plagios o de posibles usos ilícitos, pero que se hacen mal porque la gente no conoce o no sabe quién es el autor, o no sabe qué es lo que puede hacer o no puede hacer, o no sabe cuáles son las condiciones de forma concreta. El hecho de dar esta información mediante un simple enlace, mediante una etiqueta en un blog, mediante un código QR en un CD impreso, ayuda a que la gente que accede a la obra sepa de forma más clara qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y en caso de dudas o en caso de algún uso que se quiera hacer fuera de los cauces o de los permisos ya dados, pues puede interactuar con el autor y hacer algo. De esa forma se informa de dos cuestiones básicas. Esto no puedes hacer, esto sí puedes hacer como una de las cuestiones, y segundo, independientemente de lo que puedes o no puedes hacer, puedes contactarme y podemos hablar y podemos llegar a acuerdos. Es una forma de respetar una forma de respeto mutuo. Por un lado, el que quiere utilizar la obra y aquel que ofrece la obra. Por supuesto, todo esto de contactar con el autor son cosas que están opcionales en el registro. Esto ya depende de cada autor. Cada autor decide, cada titular de derechos decide si permite el contacto o no, si esta prueba la tiene pensada para prohibir la copia o al contrario para favorecerla. Eso ya depende de cada uno de los autores. La cuestión es que este contacto, abrir esta conexión, este enlace entre usuario y creador, es muy importante para mantener esa conversación que hemos hablado, que puede llevar a interacciones que igual no se esperaban en un momento dado, pero que gracias a Internet existen. Insisto, independientemente de que el autor pueda decidir tomar pues las acciones que sean necesarias en el momento que sea necesario, porque independientemente de que alguien quiera favorecer que su obra se utilice o quiera impedir que su obra se utilice, y puede llegar un momento en que la obra se utilice de forma incorrecta, se permita o no su uso. Cuando se utiliza de forma incorrecta, lo mejor es defender los derechos de cada uno con el mejor armamento posible. Y el mejor armamento, una de las armas fundamentales, es el registro. Porque es algo que es fácil de comprender por un juez, es fácil de comunicar, es fácil de dar a conocer, de expandir, de que un perito lo interprete, que un juez lo maneje, y es una prueba más a unir a otras pruebas que puedan existir, por supuesto. Que como decíamos, es algo que un abogado va a saber utilizar mejor en el caso de que se utilice una obra incorrectamente, que si está es mejor que si no está, que claramente si no existe esta evidencia va a haber que construirla de alguna forma, y construir una evidencia después del uso ilícito es mucho más complicado que hacerlo de forma preventiva, antes. Es decir, siempre es mejor tener las evidencias antes de lo que pueda ocurrir a hacerlo después. Eso además los jueces lo ven también muy claramente. Si después se intenta demostrar que es autor de algo, siempre resulta sospechoso cuando menos, independientemente de que sea o no autor. Así que si es necesario llegar a juicio, lo mejor y lo más importante es tener todas las evidencias posibles, porque bueno, puede ocurrir, no es deseable, pero puede ocurrir. Y el hecho de tener los enlaces a esta información puede ayudar, tener los enlaces a la información de registro, tener el registro hecho, puede ayudar a que nunca se llegue a juicio,
porque se disuade. De hecho, la mayor parte de los casos que podía haber habido no ha llegado a haber porque existían estas evidencias y se estaba en una posición mejor para discutir con el presunto plagiador o con el que ha usado la obra indebidamente. Pero si se llega, bueno, pues lo ideal es estar siempre en posesión de las mejores formas de demostrar que esa obra existía, por lo tanto que esa obra existía y que ese autor o titular de derechos tenía acceso a la obra en ese momento dado. Y bueno, esto es básicamente lo que quería decir. Muchas gracias a todos por escuchar todo esto. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico para los que me quieran escribir directamente sin ningún problema, la dirección de Safe Creative y nuestra dirección en Twitter. Y bueno, y ahora pues cualquier pregunta, comentario, pues bienvenidos. Muchas gracias por tu ponencia, Mario, porque este es un tema que realmente en el mundo académico que nos movemos nos interesa mucho. El conocer no solo los derechos, sino también las obligaciones que tenemos con las obras generadas, tanto las que podemos generar nosotros como por las que utilizamos de otras personas. Es una práctica también habitual. Sí. Ahora abrimos el turno de preguntas. Animo a la gente que ha estado atenta a tu conferencia a que las haga a través del chat, las iremos recogiendo. Si las puedes leer, si no, nos las recogeremos para que no se nos escape ninguna. Y mientras damos un poquito de tiempo a la gente para que las vaya escribiendo en el chat, me gustaría comentarte un par de cosillas para abrir un poco el fuego, ¿no? Has comentado al principio, cuando hablas de copyright, y eso es algo que yo creo que entiende todo el mundo, que desde el mismo momento en que tú creas algo, creas una obra, lo que sea, ya es tuya, ¿no? Ya eres el propietario, que no es necesario registrarla ni mucho menos. Pero, como es obvio, luego has comentado también que cuando alguien registra una obra tampoco hay una cierta seguridad que el que la registra sea el autor. Entonces, la recomendación, me gustaría que hicieras la recomendación para la gente cuando hace una obra, qué es lo que debe hacer, porque, claro, el problema que podemos tener es que si yo hago una obra es mía, si alguien me la copia y la va a registrar antes que yo, ¿de qué forma luego yo puedo demostrar que esa obra es mía y no de la persona que me la ha copiado y la ha registrado en su nombre? Vale, sí. Son muchísimas cosas que en realidad habría que comentarlas siempre, pero que nunca da tiempo de tocar todos los aspectos, ¿no? Que son muy importantes. Efectivamente, tal y como dices, los derechos ya existen por el hecho de haber creado la obra. Y las evidencias que se generan en los registros, ya sean privados, o sean públicos, o sean de notario, cualquier evidencia, son evidencias que se llaman iuris tantum. Es decir, que aceptan prueba en contra. Por generar un registro, ya sea en cualquier entorno, en cualquier sitio, no significa que ya no se puede cuestionar si eres el autor o no. No significa eso. Significa que tú tienes una evidencia. Cuando vas a un registro nacional, se presume que estás diciendo la verdad. El que dice que no tendrá que demostrar que estás mintiendo. Lo mismo ocurre en un registro como el nuestro. Cuando alguien registra algo con nosotros, imaginamos que es cierto lo que está diciendo. Ahora bien, puede estar mintiendo. Que haya registrado con nosotros no significa que automáticamente se le reconozca que tiene todos los derechos y ya está, y el que va después, el autor auténtico, no tiene nada que hacer. No, lo que está demostrando es que esa persona ha declarado ser el autor. Ahora, el otro viene con una prueba mejor y el juez va a decir, bueno, pues está claro que esta persona que ha hecho el registro en Safe Creative o que ha hecho el registro en el registro de la propiedad intelectual de Chile o de Uruguay o de donde sea, ha mentido. Y además lo ha hecho de bastante mala fe, porque encima llegar a demostrar que uno ha registrado de forma incorrecta no es tan difícil.
es más complicado, añade un paso, lógicamente molesto, pero no es imposible. De hecho, es relativamente sencillo. Es por eso que hablaba yo que no creo que sea tan importante la evidencia como el hecho de informar de que se ha registrado algo. Ahora bien, ¿cuál sería la buena práctica? ¿Qué sería lo mejor? Bueno, pues lógicamente como autor, lo mejor, sin lugar a dudas, es generar la evidencia cuanto antes. Ser el primero en generar la evidencia. Y esto es así por lo que pueda pasar después. Y en los registros tradicionales no se suele hacer porque es un mecanismo engorroso, es un poco lento, es caro. Y no hay costumbre de hacerlo, simplemente porque lleva mucho tiempo hacerlo, es enojoso, por así decirlo. Pero cuando tienes algo como un registro privado como el nuestro, que lo puedes hacer gratuitamente o con una tarifa muy, muy baja, bueno, lo puedes hacer inmediatamente nada más terminarlo. Como buena práctica, yo lo que recomiendo y lo que yo hago siempre es aquello que voy a publicar, que lo voy a mostrar en Internet, independientemente de dónde lo vaya a mostrar, si creo que es valioso, no todo, pero si creo que es suficientemente valioso, que me ha llevado mi trabajo, que bueno, pues que tiene cierto, entre comillas, mérito, o que me ha llevado trabajo, en definitiva, lo registro por si acaso. Mi motivación personal es distinta. Yo no registro con la intención de prohibir la copia, al contrario. Mis obras, personalmente, yo prefiero que las copien, siempre y cuando respeten los términos de la licencia. Y siempre lo hago, primero subo a Safe Creative y después publico. De esa forma me aseguro que prácticamente, de forma no se puede decir absolutamente, pero nadie va a poder mostrar una evidencia mejor anterior en tiempo a la mía. Una vez que lo he hecho, yo ya estoy más o menos tranquilo. No significa que no me vayan a copiar, que no vayan a registrar a alguien una obra mía en su nombre. No, significa que yo tengo una prueba bastante sólida y bastante mejor que cualquiera que puedan hacer los demás. No invulnerable, pero bueno, bastante mejor. Muy bien, Mario, gracias. ¿Hay alguna pregunta del chat? Vamos a darle primero paso a las preguntas que vayan haciendo los participantes. Pedro desde Colombia te pregunta que quisiera que hablaras algo más sobre el derecho de cita. En el caso de que no se cite el autor o que se referencie mal, ¿de qué forma se puede hacer valer? Bueno, no lo he dicho al principio, no soy abogado y cualquier cosa que diga no es consejo legal. Me baso un poco en experiencia y conocimiento. Y sobre el derecho a cita, lo primero habría que conocer la legislación concreta. Porque, como he dicho, en España los casos en los que se puede citar a alguien cuyos derechos existen es muy reducido. De hecho, en la última legislación se les olvidó ponerlo. La última reforma de la legislación de propiedad intelectual, y esto es una anécdota, se les olvidó ponerlo, el tema de derecho a cita. Directamente no lo pusieron hasta que un grupo parlamentario se dio cuenta que faltaba algo. Y entonces le propuso una redacción que al final no fue aceptada y se puso un tema de derecho a cita muy, muy reducido, casi inexistente, que es para casos pues eso, de educación y de investigación, nada más. Todo en el ámbito de educación se puede citar sin pedir permiso expreso y, lógicamente, hay que referenciar al autor, porque los derechos morales nunca se extinguen. Eso se tenga el derecho a cita, o sea, se pueda citar o no, esté la obra protegida por los derechos patrimoniales o esté en el dominio público, que puede ocurrir que esté en el dominio público, siempre hay que decir quién es el autor. Y bueno, la forma correcta de citar ya pues, suele variar también en función de las prácticas, etcétera. Normalmente se debe citar el autor, lo que es el nombre, como he puesto antes, Groucho Marx. Si la cita se ha sacado de un libro, pues el editor del libro, el título del libro, las páginas, etcétera. Pero siempre hay que tener en cuenta que depende de qué legislación estemos hablando, el derecho de cita puede estar más o menos limitado.
yo conozco, el caso de la legislación española está muy, muy limitado. En los entornos de las universidades pues se puede hacer, y bueno, luego hay que tener siempre en cuenta que el derecho a cita es el derecho a cita. Uno no puede, amparándose en el derecho a cita, reproducir un libro entero. El derecho a cita se limita a unas frases, unos párrafos, y con el objeto con un objeto claro, o sea, que tiene que servir al propósito para el que se está citando, a modo para criticarlo, para comentarlo, en fin, no simplemente uno puede coger y hacer un libro de citas en el ámbito universitario, tiene que haber algo por detrás que justifique esa cita. Esto significa que, pese a lo que mucha gente cree y considera, y esto es importante, casi todos, queramos o no, estamos infringiendo los derechos de autor a lo largo de cada día, solamente por igual reproducir algo que hemos leído en Facebook, etcétera. Pero vamos a darle un poco la vuelta. No solamente estamos hablando de los derechos de autor de terceros, también nosotros, cuando somos citados, es posible que estén infringiendo nuestros derechos por citarnos sin nosotros dar permiso. En mi caso, lo que yo escribo, lo que yo comunico, siempre lo licencio con licencia Creative Commons by Share Alike, es decir, permito uso comercial, etcétera, de mi obra, siempre que se comparta con las mismas condiciones, pero hay otros casos en los que no, sencillamente hay otras personas que tienen otra filosofía, que prefieren hacerlo de otra manera, y cada uno decide, pues si están citando sus obras continuamente y obras contemporáneas. Y eso es muy importante para tener en cuenta. Porque, en principio, para citar fuera de este entorno, de estas excepciones que hemos dicho en España y en otros países puede ser distinto, hay que recabar el permiso expreso de los titulares de los derechos, muchas veces de las editoriales o de las entidades de gestión correspondientes. Muy bien, Mario. ¿Hay alguna pregunta? A ver, bueno, Ana ha escrito una pregunta en el chat. Yo creo que como ya tiene audio, casi mejor que te la haga de palabra, y así yo creo que los asistentes se enteran mejor. Ana. Vale, Alex, era por animar un poco el chat, porque veo que había pocas preguntas que pudierais ir comentando. No, yo quería preguntarte, Mario, sobre el tema de las imágenes, que normalmente siempre hay muchas consultas al respecto en el ámbito académico. ¿Podemos tomar imágenes para incluir, por ejemplo, en las presentaciones, sin más que citar, como cita académica, hablo siempre en el mundo académico, sin más que citar, hacer la referencia al autor? En el caso de que las tomemos de la red, simplemente hay que decir la página, si no conocemos el autor, de dónde la hemos adquirido, porque hay veces que encontramos una imagen en una página en la que ni siquiera hacen referencia al autor de esa imagen, pero nosotros la hemos encontrado allí. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? La verdad es que es difícil establecer cuál es la forma correcta. Lo que has dicho de la página sería insuficiente. Deberías citar al autor. O sea, el derecho moral está ahí, no se puede desvincular al autor de la obra. Existe ahora, eso sí, una legislación sobre no me sale la palabra, una norma europea sobre los trabajos huérfanos, y eso es un tema también muy interesante, que es en lo que además nosotros tenemos algo que decir sobre los trabajos huérfanos, y en el ámbito académico es importante, porque los trabajos huérfanos son aquellas obras, por ejemplo una fotografía, de la cual después de una búsqueda diligente, aunque habría que definir qué es diligente, no sabemos quién es el autor o autores, o quiénes son los titulares de derecho, porque tienen muchos años, no se encuentran los herederos, o directamente no hay forma de localizar quién es el autor de la obra. Por no irme por ahí, en caso de una obra huérfana, se podría utilizar en principio, porque hay
la normativa europea pues así lo establece. Pero un momentín, a ver si para el ruido. Casualidad. Pero en principio, perdón, un momento. Esto es como la ley de Murphy. Basta que intentes tener silencio, que te salga con esta palabra. Bueno, voy a intentar. Si se me oye bien. Luego me digo. No sé, en cuanto empieza a hablar otra vez empieza el taladro. La forma correcta en cualquier caso de citar, para mí, yo creo que debería ser poder ser el autor y enlace ahí donde estaba la fotografía en concreto. Yo en esta presentación, por ejemplo, he utilizado solamente obras que tenían licencias Creative Commons. Y lo que hago es enlazar directamente desde la página a allí donde está la obra alojada. La forma más correcta sería poner el nombre del autor en cada momento, pero en las licencias Creative Commons hay una serie de condiciones, como que hay que favorecer que se llegue al autor de forma rápida y sencilla, y está comúnmente aceptado que poner un enlace sea suficiente para acreditar correctamente a la obra. Mi consejo es siempre, bueno, yo sí lo que suelo utilizar. Yo utilizo obras que permiten este tipo de usos al margen del derecho a citar, solamente porque creo que es más cómodo y es mejor para los autores y es mucho más fácil de acreditar por esa misma razón. En algunas de las licencias, o en algunas de las fotografías, pues directamente he puesto el enlace de la fotografía en Safe Creative, porque mediante ese enlace se accede al nombre del autor, la licencia en ese momento, etcétera, etcétera. Bien, hay otra pregunta, Mario, de Rubén desde Ecuador, que te pregunta sobre la creación de algoritmos o programas informáticos, que si tienen derecho de autor o qué tipo de derecho tienen. Sí, pues muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Sobre los algoritmos habría mucho de lo que hablar. Ese sería un debate que si tienes a dos abogados tendrías tres opiniones distintas, como solemos bromear muchas veces por aquí. Un algoritmo, al fin y al cabo, es un cálculo matemático y los cálculos matemáticos no existe derechos de autor sobre ellos. Otra cosa es que lo quieras proteger como propiedad industrial, etcétera. Ese es otro tema. Patentes y propiedad industrial. Voy a hablar un poco de lo que es el software. Y el software, en la legislación continental, se puede registrar como derecho de autor. Porque una forma de explicarlo sería decir, el software es un lenguaje. Es un lenguaje. Y lo que tú hablas, lo que tú escribes, tiene derechos de autor. Tiene derechos de autor como un libro o otra forma de lenguaje de expresión. Al fin y al cabo es una fotografía. O un cuadro, una escultura. Entonces, el software, lo que uno codifica, eso tiene derechos. Esa expresión, ese texto escrito, aunque no es un lenguaje como el español o como el inglés o el alemán, es un lenguaje y se forman palabras y una serie de instrucciones. En Continental, por lo tanto, se puede proteger derechos de autor, se generan esos derechos de autor. En copyright también, en las leyes anglosajonas también existen los derechos de autor, pero además en Estados Unidos existen las patentes de software. Software se puede patentar, ciertos procesos se pueden patentar. Entonces, la respuesta es sí, en efecto, lo que es el software se puede patentar.
Los algoritmos, eso ya es una cuestión que se la dejo a los abogados, porque las fórmulas matemáticas se entiende que no, pero no significa que no se puedan de alguna forma proteger indirectamente a través de patentes o competencia desleal, que también puede ser. Sobre todo son cuestiones que se guardan muy secretamente, de una forma muy celosa. No hay más que hablar del algoritmo de los algoritmos que utiliza Google para analizar la información, que están muy muy protegidos. Y bueno, siempre hay muchos matices, hay cómo se representa el algoritmo, cómo se codifica, cómo funciona. Entonces, lo que es el software, mi consejo es que se pueda registrar. Primero se registra, por si acaso. Luego, el cómo lo vayamos a utilizar, cómo vayamos a defendernos, puede ser secundario, pero siempre vas a tener que demostrar que algo existía en un momento determinado, que como autor tenías acceso a esa obra antes que los demás. Por derechos de autor podrás defender hasta cierto punto, pero puedes defenderlo hasta por otras vías, de otras maneras. Nosotros no te garantizamos que vaya a ser realmente útil, pero lo vas a tener ahí, lo vas a poder utilizar. Otro ejemplo, por si no se pregunta, pero que puede ser también interesante, es la moda. Hace poco estuvimos hablando sobre temas de moda, y la moda, lo que son los diseños, las casi formas escultóricas que se hacen en los vestidos o elementos que se incorporan en los vestidos pueden tener derechos de autor, aparte de lo que es el registro por diseño industrial, diseño europeo, diseño no registrado dentro del ámbito europeo, pero bueno, también existen en otros países cosas parecidas. La moda también puede tener derechos de autor. Al fin y al cabo es un producto del intelecto y siempre se intenta hacer algo original y creativo. Por lo que nos encontramos con ítems, elementos que pueden tener esta protección, porque no hace nada más crear la obra, y por lo tanto se puede registrar dentro de un registro de propiedad intelectual. Nosotros animamos a hacerlo siempre teniendo en cuenta eso, que puede que sí, puede que no haya derechos de autor, y según en qué país puede variar o no. Siempre recomendamos las dos vías, patentes, bueno, las tres vías, patentes, marcas, y, o sea, patentes en el sentido de diseño industrial, etcétera, marcas, la propia marca, que se registre en las oficinas de marcas, que son entidades que son homologadas, que son públicas homologadas, que son públicas. Nosotros no podemos hacer eso, pero que se puede sumar, porque todas las protecciones suman a los derechos de autor. Muy bien, Mario. Hay una nueva pregunta de Nicolás sobre la ley de trabajos huérfanos. Pregunta que si quiere incluir alguna imagen o texto de una obra, pero no se conoce el autor, si habría que ver cómo se aplica la ley de trabajos huérfanos en el país donde reside la persona que quiere incluir la imagen, o cómo se haría esto. Bueno, pues la cuestión es que la directiva sobre trabajos huérfanos es de reciente aprobación, creo que ha sido este año, y es por lo tanto de obligado cumplimiento. Mañana seguramente ya escribiremos un pequeño artículo en nuestro blog de Safe Creative, en el cual hay un enlace a una explicación muy interesante sobre los trabajos huérfanos, pero la cuestión es que todavía no está transpuesta a todas las naciones. Y hay algunos ejemplos, como por ejemplo el de Reino Unido, que ya pues lo está diciendo que las fotografías que son huérfanas se van a poder utilizar, los editores lo van a poder utilizar siempre que hayan hecho una búsqueda diligente de los titulares de estas obras. Pero siempre está el qué es una búsqueda diligente, en qué se basa, cómo funciona, cómo se sabe que es una obra huérfana. Va a depender mucho de cada país, cómo lo utilice, y bueno, luego siempre tenemos que medirnos a nosotros mismos. ¿He hecho una búsqueda lo suficientemente diligente o no? Hay formas de buscar a los titulares. Lo que pasa es que ahí siempre se abre la puerta a la trampa, ¿no? Bueno, yo digo que he hecho la búsqueda, pero
no la he hecho. No he hecho una búsqueda diligente, porque es que no me interesa hacer una búsqueda diligente porque me va a consumir mucho tiempo, igual encuentro al autor y no voy a poder utilizar la obra. Entonces, va a depender muchísimo de cómo se transpongan las leyes, qué se entienda por búsqueda diligente, y sobre todo creo que ahí en los registros privados vamos a tener mucho que decir, porque en realidad si lo lógico sería consultar en los registros, en todos, en los públicos y en los privados, de una forma cómoda, que se pudiese enviar, por ejemplo, una fotografía que nosotros o todos nosotros analicemos si la tenemos y devolvamos la información. Y si no la tenemos, tampoco es que no existan esos derechos, simplemente que no está en nuestra base de datos. Generalmente existirán esos derechos. Lo que pasa es que es muy difícil y es muy fácil encontrarlos y es muy fácil perder esos derechos, porque en cuanto alguien sube una fotografía a internet, si la sube sin más directamente, ya puede estar copiada en muchos sitios al mismo tiempo, de forma prácticamente inmediata. Puede haber muchas copias en muchos lugares. Por eso siempre animamos a registrar para que por lo menos exista esa evidencia. Y a la hora de utilizarlo, pues ¿cuál es nuestra recomendación? Pues buscar, utilizando los propios buscadores como Google, tienen sistemas para localizar imágenes parecidas, o que se parecen, o que son iguales. Y existen otros servicios que ofrecen formas de localizar. Y bueno, siempre ser muy prudente con el uso de las obras. Y siempre yo digo lo mismo, hay millones de obras que la gente quiere que se utilicen, que los propios titulares quieren que se utilicen. Bueno, ¿por qué no utilizarlas? ¿Por qué no buscar estas obras cuyos autores ya conocemos? Muy bien, Mario. Hay dos preguntas sobre el mismo tema, volviendo otra vez al ataque con el software. Uno es Rubén, el mismo que ha hecho la pregunta anteriormente, sobre el software libre, cómo se puede proteger. Y Hugo, desde Zaragoza, en la misma línea, pregunta que si crea una aplicación y quiere que sea de software libre, si la debería registrar en algún sitio como tal, o simplemente debería aparecer indicado en algún lugar de su aplicación y ya está. Bien, yo en esto voy a barrer un poco para casa, pero me refiero a casa de los registros privados, ¿vale? No solamente nosotros, no somos los únicos, ni podremos ser nunca los únicos, hay más. Y yo creo que lo primero, que el software se puede registrar. Se puede registrar como derechos de autor, eso está claro. Cuando alguien crea algo, puede registrar como derechos de autor. Segundo, el software entra dentro del copyright, de las leyes. Es que ya tiene los derechos, registres o no, ya los tienes. Sí que es importante que si es software libre, declares que es software libre, porque si no, nadie lo va a poder utilizar como software libre y no tiene ningún sentido crear un software libre sin decir que es software libre, porque el objetivo del software libre es construir a partir de él, utilizarlo comercialmente, etcétera, una serie de libertades que están ahí. En Safe Creative, por poner un ejemplo, pero no somos el único registro que lo hace, incluimos las licencias más habituales, la GPL, la versión 3, creo que la versión 2, la LGPL y la del software libre europea, que ahora no me acuerdo del nombre, hay muchas. Están incluidas. Eso significa que cuando alguien hace sale en inglés, software, cuando alguien programa software, lo puede subir a Safe Creative y declarar que que permite esos usos, asociando una licencia GPL, LGPL o la que quiera, una personalizada a partir de las cuentas profesionales. Una licencia libre. Se puede hacer. Además de esa declaración, de ese enlace que se genera, que lo puede meter dentro del propio código, sí es muy recomendable que dentro del propio código o en la documentación anexa a ese software, en el código fuente, aparezca la licencia. Estuve hablando con Richard Stallman y comentábamos esos temas. Al fin y al cabo, en el software ya va la licencia de GPL, la V3. De hecho, si alguien se fija en la licencia de GPL, la propia licencia tiene copyright.
incluso las licencias, los textos de licencia tienen derechos de autor, lo cual no deja de ser curioso. En el código, en el software libre, como se tiene que aportar el código fuente, el texto, lo que se ha escrito con la programación, con el lenguaje de programación que sea, se puede incluir, se debe incluir, de hecho, el texto de la licencia que se va a utilizar GPL, independientemente del registro. De esa forma, lo podemos redondear, es decir, registramos la obra o reservamos un código de registro, lo metemos dentro del código fuente, el enlace a donde va a apuntar, donde va a estar la información de registro, y además ponemos el texto de nosotros. Esa es la forma, en mi opinión, más adecuada para registrar el software. Muy bien, Mario. Ya parece que no hay más preguntas en el chat. La verdad es que ha sido bastante fructífero. Yo sé que para terminar te quería plantear una cuestión que, vamos, está bastante actualidad, por lo menos aquí en España, en nuestra universidad, que es el tema del uso de contenidos, de materiales dentro de las plataformas de gestión del aprendizaje, de los LMS. Que hay aquí un debate, como bien sabes, con todo esto de la propiedad, de que si se utiliza siempre en uso académico, como está cerrado, que es un acceso solamente limitado a los estudiantes, y bueno, ya sabes las denuncias que ha habido de Cedro al respecto y cómo está el tema. Entonces me gustaría ya para terminar, si no hay ninguna pregunta más en el foro, que nos dirás tu opinión al respecto. Hola. Mario. Perdona, creo que no le había dado al micrófono. Perdona. ¿Has escuchado? Sí, ahora sí se te oía. ¿Has escuchado la pregunta? Sí, he escuchado la pregunta, perdona. Comentaba que no conozco en detalle la casuística sobre este tema en concreto. Sí que algo he leído, pero me he pillado un poco de paso y tampoco me gusta aventurarme mucho en un tema que igual no lo conozco lo suficiente. Aquí en cualquier caso hay que tener siempre mucho cuidado, porque aunque sea un entorno privado, se está haciendo un uso de alguna forma público, no abierto, pero sí que se da acceso a un público. Insisto, aunque esté delimitado, y esto como todo, hay casos para todos los gustos. En jurisprudencia, bueno, hay casos en un sentido o en otro, que sientan que el juez se inclina hacia un lado o hacia otro. También las entidades de gestión, hay algunas, y no digo que Cedro sea el caso, hay algunas que han abusado un poco de su poder para amedrentar o para limitar ciertos usos de las obras. Yo, como todo, creo que se debería poder llegar a un consenso, a un acuerdo. Creo que también hay muchísimas alternativas que están surgiendo en este sentido sobre creaciones que van directamente con licencias abiertas, que no entran dentro de este conflicto y que intuyo que cada vez va a haber más. Pero cuando ya hablamos de obras que tienen todos los derechos reservados y cuando ya se va un poco del derecho a cita, temo que la ley es bastante clara en ese aspecto. No creo que el entorno cerrado deje de lado el carácter, de cierto modo, de difusión o de publicación de esos contenidos. No sé si es esto un poco, si se adapta un poco al caso, o estoy igual hablando sobre algo que no conozco demasiado, pero intuyo que va por ahí. Sí. Sí, esa es la cuestión fundamental. Por ejemplo, cuando alguien,
yo pongo un ejemplo que conozco algo mejor, cuando ya hablamos no de un entorno académico, que en un entorno académico, insisto, es distinto por el tema del derecho a cita, etcétera, que hay más excepciones, pero en un entorno más del hecho de es público, es privado, es un grupo cerrado, es un grupo abierto. El ejemplo de poner una televisión en una sociedad o en una sociedad, en un club que tiene, pues que para entrar hay que ser miembro y tal, pues es un debate abierto, como ocurrió en su día con los hoteles, ¿no? Con los hoteles decían, en las televisiones de los hoteles se puede cobrar derechos de autor, al fin y al cabo es un lugar cerrado, limitado, ¿no? Tú no puedes entrar en la habitación si no has contratado la habitación y estás en un entorno privado. Tú cuando estás viendo la televisión es un entorno privado. Y bueno, ahí al final parece que la conclusión fue que sigue siendo una comunicación pública. El hotel está emitiendo a un grupo de personas que es más o menos público. Unos pueden entrar, otros pueden salir. No es tu entorno de tu casa, no es un entorno eminentemente privado. Hay más interacción, más movimiento, al fin y al cabo, más acceso de distintas personas a unos contenidos determinados. Y ahí parece que la cosa jugó en contra de los hoteles que no querían pagar, o los autobuses escolares, muchos de los cuales retiraron las televisiones de los autobuses por este mismo motivo. Yo creo que ahí hay que ir con muchísimo cuidado y valorar mucho eso. Que sea un grupo cerrado no implica que no sea una difusión o una comunicación pública. Bueno, Mario, muchas gracias. Ahora estamos todos muy a gusto, que ahora que tu vecino ya ha terminado de montar los muebles o de tirar el tabique, que no sabemos. Pero yo creo que con la sesión de hoy es más que suficiente para que veamos el tema tan complicado que es, que nos hagamos un poco de idea lo difícil de tratar este asunto, sobre todo para los que no conocemos todos los intríngulis de la legislación. Y bueno, yo creo que todos los participantes se han hecho una idea clara de todas las preguntas que se han formulado y lo bien que las has contestado. Yo quiero felicitarte pues por esta intervención, por esta conferencia que nos has dado, que ha resultado, la verdad, muy clarificadora respecto a estos temas tan importantes que nos tienen muy preocupados, sobre todo a los docentes, de hacer las cosas bien. Debemos hacer siempre las cosas bien y no meter la pata, ¿no? Que a veces por desconocimiento pues sencillamente no se hacen también como se debería. Y bueno, por lo menos esa preocupación que nos tiene a todos, yo creo que se ha resuelto muchas cosas aquí, y en el foro también podemos seguir comentando si os parece. Ahora, como ya vamos de hora justo con el programa que teníamos, aunque como estamos en la red, pues todo se puede aplazar, el café es virtual, así que cada uno se lo puede tomar un poquito más tarde. Os animo a todos, os doy las gracias a todos los participantes por haber asistido hasta el final, y os animo a todos ahora a que vayáis, a los que tenéis contribuciones, a los foros de vuestras contribuciones, y a los que no, a que veáis lo que han presentado todos los compañeros y todos pues, podamos comentar en los foros todos estos temas. Os recuerdo que esta sesión se ha grabado y que la haremos disponible cuando finalicen las jornadas, para que podamos repasar un poquito todos estos temas con mucho detalle, que la verdad es que nos vendrá muy bien a todos. Bueno, sin más, muchas gracias a todos, muchas gracias Mario, y bueno, ya nos tenemos una risa en Zaragoza cuando nos veamos con tu vecino. Bueno. Vale. Pues muchas gracias a vosotros. Solamente comentar que lo que decíamos antes, hacer las cosas bien en derechos de autor es muy difícil. Lo mejor es tener la mejor voluntad, pero tampoco nos podemos obsesionar, porque yo creo que es prácticamente imposible hacerlo todo bien. Yo, que soy muy cuidadoso, soy consciente de que a veces no lo hago, pero no desde luego con mala voluntad ni mucho menos, simplemente que a veces desconocemos y es fácil meter la pata. Pero si no pasamos a la malicia o la mala intención, tampoco debería ser tan grave. Bueno, eso gracias, Mario. Se nos supone a todos que trabajamos para nuestros alumnos. Bueno, gracias, Mario. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.